que comúnmente se entiende entre los cristianos por el Evangelio. No es el concepto que yo tenía la mayor parte de mi vida. Entonces, tomemos un paso atrás. Por ejemplo, en el caso mío, yo por muchos años, si me preguntaban qué es el Evangelio, hubiera dicho algo más o menos por la idea de que el Evangelio es entender que la salvación no es por obras sino por fe. ¿Sí? Así, por ejemplo, diferenciamos el Evangelio que nosotros entendemos del Evangelio, por ejemplo, de los católicos o de otros. Para mí, mi definición de Evangelio hubiera sido algo así: entender que la salvación no es por obras sino por fe. ¿Eso resuena con la experiencia de algunos? Sí. Entenderlo por ese lado, claro. Y eso es una verdad bíblica importante. De una manera un poquito más teológica, y los que conocen algo de Martín Lutero y de los reformadores, ellos hablaban de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es una verdad muy importante bíblica. Y muchos cristianos hoy en día, si se les pregunta qué es el Evangelio, la respuesta después es la justificación por la fe. Que la justificación es por fe y no por obras. Es como la forma teológica de decir lo mismo: la salvación es por obras y no es por obras sino por fe. La forma teológica de decir eso es la justificación por la fe, que es una verdad importante bíblica. Y en general, la forma normal entre los cristianos evangélicos de entender lo que es el Evangelio es que se entiende como la salvación personal. O sea, es decir, bueno, ¿cómo tú puedes ser salvo? Tú como una persona, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes estar bien con Dios? Y esa es la salvación personal. Los cristianos hablan mucho del plan de la salvación. ¿Cuántos no hemos en la vida escuchado o compartido el plan de la salvación con la gente? En el contexto mío y en muchos evangélicos se habla de las 4 leyes espirituales. ¿Se han escuchado de las 4 leyes espirituales? Claro. Los tengo aquí anotados para recordarlos. Las 4 leyes espirituales. Primero, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Segundo, eres pecador y separado de Dios. Tercero, Cristo es la provisión de Dios por tu pecado, para perdón y para restaurarte con Dios. Y la 4ª ley, debes tener fe en Jesús como Salvador para recibir el regalo de la salvación y conocer el plan maravilloso de Dios para tu vida. Pues eso resuena con nosotros, ¿no? Porque esas son grandes verdades de la Biblia. Y lo que no quiero que se entienda mal lo que voy a decir. Todas estas cosas que estamos hablando, la justificación por la fe, las 4 leyes espirituales, son verdades bíblicas muy importantes. Que quede claro, son verdades. Pero la pregunta, lo que siempre queremos hacer, y nuestro esfuerzo grande, es siempre entender mejor lo que la Biblia dice. Pues la pregunta mía es si esas verdades bíblicas son el Evangelio, o si son otra cosa diferente. Siempre queremos volver a la Biblia y la pregunta para hoy es: en la Biblia, ¿qué es el Evangelio? ¿Será que en la Biblia el Evangelio son todas esas cosas o es algo diferente? Queremos tener más claridad en este punto. Pero entiendan que al decir esto, no estoy diciendo que esas cosas no sean verdades bíblicas. Es como tenemos en la Biblia muchas verdades. Y de todas esas verdades, ¿son todas el Evangelio o algunas son el Evangelio y no otras? Es la pregunta mía. Queremos tener más claridad según la Biblia, que es el Evangelio. Y usar eso como nuestro punto de partida. Entonces, la cuestión es un poquito importante. Por ejemplo, cuando hablamos de las 4 leyes espirituales, ¿cuál es la diferencia entre decir
las 4 leyes espirituales. O decir, aquí hay 4 de muchas verdades bíblicas. ¿Cómo queda diferente decir las 4 leyes espirituales? O aquí tenemos 4 de muchas verdades bíblicas. ¿Cómo cambia? Hay muchas más cosas Sí, hay muchas que más. aprender para... Uh-huh. muchas más cosas para aprender. ¿Qué otra diferencia hay entre estas dos formas de decirlo? Y como que las 4 son las 4 y no hay más. Son las más Exacto. importantes. Como son con esas 4 ya no necesitamos más, porque ya está todo, ¿sí? o por lo menos lo que es importante. Entonces, cambia el cuadro mucho decir las 4 leyes espirituales a decir 4 verdades de muchas. Porque, bueno, para Navidad a mi hijo se le regaló un rompecabezas. ¿Con cuántas piezas? Con 1000 piezas. ¿Y cuánto nos demoramos armando el rompecabezas? 3 semanas. Como 20 días, armándolo de a poquito. Entonces, 1000 piezas. Pero cuando yo tomo los pedacitos, las piezas, y las voy armando, ¿qué tal si yo cojo uno que es azul y uno rojo y las forzo acá? ¿Qué pasa? No caben. Y si yo tomo las 1000 piezas y las pongo en cualquier orden, ¿qué voy a ver? O sea, cada pieza es una verdad bíblica. Pero si no las pongo en orden, o si saco algunas por acá y digo, mira, aquí hay 4 piezas que representan las 1000 piezas, voy a tener una idea distorsionada de lo que es el cuadro. Y queremos tener más claridad. Cada pieza es verdad, no estoy diciendo que son falsas, pero la forma en que las armamos o las ponemos afecta mucho, porque pues, queremos entender las verdades bíblicas en su orden correcta, mirando el panorama general. Para poder armar el rompecabezas hay que mirar el dibujo que aparece en la caja para poderla armar bien, para tener la visión correcta. Entonces, lo que pasa con muchas de esas formas de entender el Evangelio es que se están sacando diferentes piezas, pero la forma que se arma no queda como la Biblia lo presenta. Queda un montón de verdades, pero de pronto nos da una visión distorsionada del paquete completo. William, o sea que, digamos, hablar del Evangelio, del reino, de la palabra de Jesucristo, son muchas piezas, y si fueran 4 piezas, tu rompecabezas no habría sido de 1000, sino de 4. Entonces, eso era como, esa misma alusión, uno nunca va a entender el reino de Dios en 4 fichas, sino es de toda la vida, muchas cosas. Entonces, como que hablar de solo 4 leyes, eso también da entender. Creo que a lo que voy es que vamos a coger ciertas piezas más representativas y colocar esas como en el centro y poner las otras en torno a esas. Entonces, no es decir, no, es que nunca lo vamos a poder armar. No, sí la tenemos que armar. Okay. Sí, pero ser más selectivos en cuáles son los 4 que vamos a poner ahí. Porque algunos nos darán un cuadro más claro y otros nos darán un cuadro más A mí distorsionado. me gusta mucho los rompecabezas, uno siempre comienza por un punto, ¿no? Por las esquinas, por algo como Sí. que vamos a tener Exacto. esas de partida. Vamos a ver como las 4 de las esquinas, algo así. Bueno, vamos a ver. Sí, entonces el objetivo es tener mayor claridad. Entonces, una cosa es que algo sea una verdad bíblica, otra cosa es que la Biblia diga, esto es el Evangelio. Entonces, el estudio hoy es mirar en la Biblia, cuando la Biblia dice, mira, el Evangelio es esto. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comenzar entonces con 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 8. Y estamos hablando, aquí es el apóstol Pablo, donde él da quizás una de las exposiciones más claras de lo que es el Evangelio, según él, ¿no?
Versículo 1. Bueno, la verdad, ustedes tienen ahí la PDT. Yo voy a romper las reglas hoy y voy a leerlo de la Reina Valera por esta razón. Es que primero estamos muy acostumbrados a estos pasajes y aparece la palabra evangelio. Entonces es importante que veamos la palabra evangelio para efectos de hoy. En la PDT lo va a traducir las buenas noticias, pero yo creo que va a tener por efectos de hoy va a tener un impacto mayor si lo vemos con la palabra evangelio. Entonces pueden leer ahí en la PDT si tienen, o si en sus celulares tienen la Reina Valera también se puede por efectos de hoy. La idea no es confundirnos más, sino por hoy tener más tomar esos pasajes muy conocidos y verlos tal como pues estamos acostumbrados, porque en general estamos, bueno, pues dice Pablo en Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Nos va a declarar que el evangelio. ¿Será que el evangelio que Pablo enseña es el evangelio de Cristo? Obvio. ¿Será que el evangelio que Pablo predica es el evangelio, digamos, como debe ser? Por decirlo así. O sea, la forma en que Pablo va a explicar el evangelio tiene que tener como una importancia para nosotros si queremos guiarnos. Lo que Pablo veía como evangelio es lo que nosotros debemos ver como evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces estamos hablando de algo supremamente importante. Está el evangelio que Pablo predica. Es el evangelio que es el evangelio verdadero. Se tiene que perseverar en ella, pues hay que conocerla y hay que perseverar en ella y hay que retenerla, y el resultado es seremos salvos. Entonces, ¿qué tan importante es que tengamos mucha claridad en cuanto a qué es el evangelio? Es primordial. Es casi que no haya nada más importante que eso, tener claro, porque estamos hablando de vida y muerte, estamos hablando de salvación o de no salvación. Entonces, urgente que tengamos claro qué es el evangelio. Versículo 3, entonces, Pablo se los va a declarar algo que ya les ha predicado muchas veces o antes. Lo declara aquí para que quede claro, aquí casi al final de esta carta. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y al último de ellos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pues ahí es el evangelio que Pablo predica. Es el verdadero evangelio, es el evangelio de Jesús. Entonces, en esta presentación tiene 4 partes. Que Jesús murió por nuestros pecados y que eso es conforme a las Escrituras. Fue sepultado, 2, y 3, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y 4, se apareció a muchos apóstoles después. Entonces, 4 puntos importantes. Las 4 leyes espirituales serían ¿cuáles? Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y apareció a muchos. Esas serían las 4 leyes espirituales. Si tenemos que limitarnos a 4,
serían esas 4, porque son el Evangelio. En su conjunto conforman el Evangelio que Pablo predica. Todas esas otras verdades que hablamos son importantes y tienen su lugar, pero no están como central. Cuando Pablo dice, quiero ser muy claro, este es el Evangelio, ¿qué dice? Habla de la vida de Jesús, habla de estos eventos en la vida de Jesús. Eso es el Evangelio como tal. Las otras cosas de la Biblia son verdades también y se relacionan y explican diferentes cosas. Pero una cosa es el Evangelio y otra cosa es explicaciones acerca del Evangelio. Y queremos primero tener claro cuál es el Evangelio como tal. Vamos, entonces tenemos estos aspectos: su muerte, su entierro, su resurrección, sus apariencias a los apóstoles. Entonces, bueno, de pronto, pero para tener claro que no es un solo pasaje que habla de esta manera, vamos a otros pasajes. Por ejemplo, en el libro de Hechos contiene las primeras predicaciones de los apóstoles. Entonces, un buen lugar para tener mayor claridad de cuanto que es el Evangelio es escuchar pues la predicación que hacen los primeros apóstoles de Jesús, ¿no? Y de hecho, en Hechos hay por lo menos 6 predicaciones donde se habla de Evangelio y se explica qué es el Evangelio. Vamos a Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice una partecita extraída del un gran sermón de Pedro, el primer sermón de la era cristiana después de Jesús, hecha por Pedro. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y eso profundiza más. Según esta presentación del Evangelio por Pedro, el primero, ¿en qué enfoca? Enfoca en la vida de Jesús con sus milagros, sus señales y sus enseñanzas, su muerte crucificado por aquellos mismos que están escuchando. Pedro está hablando a los que crucificaron a Jesús y no tienen miedo de hablarles así. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, las 3 leyes espirituales. Se presenta aquí como 3 puntos. Vamos a Hechos 3. Hechos 3:13. Y otra vez Pedro está hablando a los judíos y ellos acaban de, pues Pedro y Juan acaban de sanar a un cojo y están explicando qué pasó. Entonces el versículo 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este,
y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, hablando de cómo sanaron al cojo. Y así, uno por uno, si fuéramos a ver todas las predicaciones, ¿en qué enfoca estas presentaciones del Evangelio? La muerte. En la vida de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Vamos al último, de Hechos. O bueno, quizás hay más, pero de los grandes sermones de Hechos, vemos uno o sea, esas primeras dos que vimos fueron dados por Pedro a los judíos. Luego Pablo da unas enseñanzas a gentiles. Y vamos entonces a Hechos 17. Y como este pasaje también es muy conocido, solo voy a leer una parte central. Si bien cuando se predicaba a los judíos, se daba como trasfondo la obra de Dios en la historia de Israel y llegando a la culminación, que es la historia de Jesús, los eventos de Jesús. Con los gentiles que no tienen ese conocimiento de Israel, no se comienza con las obras de Dios con Israel, sino las obras de Dios en el mundo, la creación y otras cosas así. Y se hace esa conexión. Pero para llegar a las buenas noticias, entonces vamos a leer el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, cuando los gentiles no conocían de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es aquel varón que Dios designó? Jesús. Dando fe a todos ¿y qué evidencia dio Dios que este era el varón designado para traer justicia al mundo? La resurrección, lo levantó de los muertos. Estas son palabras que un gentil de la época podía entender. Creerlas es otra, pero podían entender las palabras. Entonces, pero igual, habla de Jesús y habla de la resurrección de los muertos. Al hablar de la resurrección, pues para resucitar a alguien tuvo que haber muerto. Entonces ahí está la muerte y la resurrección. Pero el enfoque es la resurrección de Jesús. Es decir, si solo vamos a contar un evento de la vida de Jesús, ya hemos visto 4, después 3. Con esto es un solo evento. ¿Cuál es ese solo evento? La resurrección. Vamos a 2 de Timoteo 2:8. Y bueno, podríamos quedarnos aquí toda la semana, pero solo voy a mirar uno o dos más por cuestión de tiempo. 2 de Timoteo 2:8. Lo que leímos en Hechos 17 es hacia el inicio del ministerio de Pedro, de Pablo. Y aquí en 2 de Timoteo estamos ya al final de su vida. Pablo piensa que va a morir pronto. De pronto no muere, pero él cree que lo van a poner a muerte. Entonces, 2 de Timoteo es como una carta de despedida de Pablo a Timoteo. Y en Timoteo 2, 2 de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ahí está. En un solo punto. ¿Cuál es el evangelio? Jesucristo resucitado de los muertos. Otra vez la resurrección. Entonces, si queremos, si no tenemos mucho tiempo y hay que explicar el evangelio con una sola cosa, ¿cuál es esa sola cosa? La resurrección de Jesús. Sí. Eso es el evangelio que Pablo predicaba,
que Pedro predicaba y otros. La mayoría de las cartas de Pablo tienen este mismo concepto. Uno más aquí de Pablo, vamos a Romanos 1. Muchas veces en el comienzo de sus cartas, Pablo mete ahí el Evangelio. Romanos 1 al 4. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, en esta breve descripción del Evangelio, una vez más, es Jesucristo y su resurrección. Así hay en Gálatas, en Filipenses, así. Por falta de tiempo no los vamos a mirar todos. Algunos y yo pensaban que lo central y lo más importante de la salvación era entender la justificación por la fe. Yo pensaba eso. Y yo pensaba que uno realmente no podía ser salvo si uno no de alguna manera entendía eso, o que entendía que la salvación no es por obras sino por fe. Pero la justificación de la fe aparece en los libros del Nuevo Testamento. ¿En cuántos libros? ¿Alguien sabe? La justificación por la fe aparece en 2 de los libros del Nuevo Testamento. Es una verdad importante. Aparece en Romanos y aparece en Gálatas. Pero el Evangelio, como el anuncio de la resurrección de Jesús, aparece en ¿cuántos de los libros del Nuevo Testamento? En todos. Claro. Eso dice algo. Eso tiene que decir qué es lo central, qué es lo más importante. O sea, todas las verdades son importantes, pero es importante tener el orden correcto y saber cuáles son como lo central y cuáles son como explicaciones adicionales que giran en torno a lo central. Eso y mucho más se podría decir acerca del Evangelio según los apóstoles. El Evangelio según los apóstoles. Hablemos de los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya empezamos en los audios que nos vienen enviando. Ya vamos en Juan. ¿Comenzamos Juan ayer o hoy? Bueno, en todo caso, son 4 evangelios. Pero ¿por qué se llaman evangelios? Porque contienen el Evangelio. Pero ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? Hay un evangelio, es el evangelio de Jesús. Entonces, es que lo que pasa es que cuando hablamos de 4 evangelios, en algunas Biblias, por ejemplo, en la Reina Valera dice el Santo Evangelio según San Juan, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. El título correcto que se les ha dado a estos libros es el Evangelio según. Entonces, ¿cuántos evangelios son? 1 según 4 personas diferentes. Hablando de los 4 evangelios, como libros, son 4 libros, pero es un evangelio, porque cada uno es un relato diferente y complementario del un evangelio que hay. Entonces, vamos por ejemplo a Marcos 1. Marcos 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y después da una cita de Isaías. Entonces,
este evangelio según Marcos, es mejor decir evangelio según, en vez de el evangelio de, porque es el evangelio de Jesús, pero es el evangelio según Marcos. Siempre queremos buscar más claridad, ¿no? Entonces, aquí dice el principio del evangelio, o sea, si eso es el principio del evangelio, ¿qué es todo el libro de Marcos? ¿Qué parte de Marcos nos va a hablar del evangelio de Jesús? El libro entero. El libro entero. ¿Cómo comienza? Según Marcos, comienza con una profecía del Antiguo Testamento. Ahí comienza el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo sigue? Pues sabemos. Habla de su vida, sus enseñanzas, sus milagros en mucho detalle. Pero más de la mitad de Marcos está enfocado en la muerte de Jesús y termina con la resurrección. Y así todos los 4 evangelios tienen una estructura similar, tienen sus similitudes y sus diferencias. Pero cada uno da la misma historia con diferentes detalles. Entonces, a lo que vamos es que el evangelio según los evangelios es lo que venimos diciendo. Es la historia de Jesús. Entonces, aquí llegamos a nuestra definición. ¿Qué es el evangelio? Es la historia de Jesús, según la Biblia. Según la Biblia, el evangelio es la historia de Jesús. Entonces, si lo contamos en breve, Jesús resucitó de la muerte. Eso es una forma muy reducida de la historia de Jesús. Es lo más importante. No podemos dejar, digamos que si dejamos afuera la resurrección, nos faltó algo. Pero si hablamos de la resurrección, se puede decir que no nos faltó lo más importante. Pero podemos leer todo el libro de Marcos y todo, de principio a fin, de Marcos. Es la historia de Jesús, es el evangelio. Es una presentación del evangelio. Entonces vemos que se puede contar la historia en poco detalle o en mucho detalle. Lo importante es que sea la historia de Jesús. Y las explicaciones que también se pueden dar, la justificación por la fe y todo eso. Pero entendiendo que la justificación por la fe es una explicación y una aclaración, no es el evangelio en sí. El evangelio en sí es la historia de Jesús, es contar la historia de Jesús. Pensando en Jesús mismo, porque ya hemos hablado del evangelio según los apóstoles y hemos mencionado brevemente el evangelio según los 4 evangelistas, los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y vemos cómo hay coherencia, es la misma historia, es la historia de Jesús. Pero ¿qué tal Jesús mismo? ¿Será que Jesús mismo tenía un enfoque diferente o el mismo enfoque? Pues cuando Jesús primero llega, vamos a Mateo. Mateo 3. No, Mateo 4. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empezó a dar su versión del evangelio, es así, sí parece un poco diferente. No parece, Jesús no está diciendo: venga, les voy a contar mi historia. Claro que no ha sucedido todavía su historia. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado, es el resumen de lo que Jesús enseñaba, y así aparece al inicio de su ministerio. Pero de pronto, ya con mayor comprensión, Jesús lo expresaría de otra forma, porque el reino de los cielos se ha acercado es un anuncio perfecto dado como un profeta hablando a los israelitas del primer siglo. Ellos van a escuchar esto: uy, el reino de Dios se ha acercado, y o van a dudar: no creo, no me parece, o van a decir: aleluya, aleluya, ya llegó.
Entonces, esto es una buena manera para Jesús iniciar su ministerio, porque todavía no hay comprensión de su vida. Todo lo que vimos después, lo que vimos de los apóstoles y quienes escribieron los evangelios, están escritos después de la resurrección. Entonces, para Jesús empezar hablando de su resurrección cuando no ha sucedido, no tendría mucho sentido. Pero Jesús, entonces, cualquier profeta podría anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿Jesús se veía como cualquier profeta o se veía como más que un profeta? Él era, y él sabía que era más que un profeta. Pues, cualquier profeta puede decir, el reino de los cielos ha llegado. Pero cuando empezamos a ver cómo, vamos a Mateo 19, en la medida que Jesús, hay una evolución durante la vida de Jesús. Entonces, Mateo 19, versículo 28, digamos que cuando los discípulos que van aprendiendo de a poquito entienden que Jesús es más que un profeta, entienden que es el Mesías, que es el Cristo, pero todavía no entienden muchas cosas. Y Jesús dice, por ejemplo, aquí en el 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, Mateo 16:21. Unos versículos antes, aquí en el mismo capítulo 16, Pedro hace su gran confesión. Voy a leer esta parte, versículo 13. Estamos en el 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Cualquiera de esos profetas pudieron haber anunciado la venida del reino de Dios. Pero Jesús es más que un profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tan pronto Simón y los discípulos se dan cuenta de quién es Jesús. Es el Mesías, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Ahí mismo entonces Jesús tiene que ya enseñarles el siguiente paso, que está bueno, voy a leer eso porque es importante. Acaban de darse cuenta, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Con qué corresponde eso con lo que venimos diciendo? Que ya habían entendido que era el Mesías, o sea, entendieron hasta un punto en el que tenían que entender, y por eso dice desde entonces. Desde entonces, ya que saben, este es el Salvador, el Cristo, el Rey del reino de Dios. Una cosa es anunciar el reino de Dios, otra cosa es decir, yo soy el Rey del reino de Dios. O más bien los discípulos se dan cuenta, uy, este es el Rey del reino de Dios. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? El Rey del reino de Dios, ¿qué va a pasar con él? Ups, no es lo que ellos esperaban. Jesús empezó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús efectivamente predicó el Evangelio, tal como lo venimos definiendo, la historia de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Jesús les está anunciando o predicando el Evangelio antes que sucediera, porque ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio es la historia de Jesús. Ellos obviamente no lo comprendieron hasta después, porque ellos pensaban que las buenas noticias del reino de Dios sí iban a ser
diferentes. Y es decir, no. El evangelio del reino de Dios es mi sufrimiento, mi ministerio, mi sufrimiento, mi crucifixión y mi resurrección. Eso es, digamos, el evangelio del reino de Dios en cuanto a su implementación histórica. ¿Cómo se va a dar? No se va a dar de ninguna otra forma. Jesús sabía eso. Entonces, lo que Jesús está anunciando aquí es que las buenas noticias es que Dios está actuando en el mundo, está ejerciendo su gobierno en el mundo, se acerca al reino de Dios. Pero eso está enfocado en Jesús, en la persona de Jesús. Está enfocando, el reino de Dios está enfocado en el rey del reino, en Jesús. El rey tiene que hacer su parte, o si no, no hay reino. El rey tiene que conquistar, tiene que ser victorioso. Y su forma de ser victorioso es muriendo y resucitando. Y así entonces, por eso, la historia de Jesús es el Evangelio, tal como lo presentó, los apóstoles lo presentaron así, los Evangelios, y finalmente Jesús mismo lo presentó de la misma manera. Esos son unos ejemplos nomás. Realmente todo el Nuevo Testamento habla de esta forma. Esto es todo. Y el Antiguo Testamento son los antecedentes y el trasfondo histórico para esto. Y por eso Pablo decía que todo lo que pasó con Jesús, de su muerte y su resurrección, es según las Escrituras, o sea, según el Antiguo Testamento. Entonces estamos llegando a lo que es en la Biblia el verdadero evangelio. Y es que es tan sencillo, porque a veces puede ser difícil para alguien explicar cómo funciona la expiación de Jesús por los pecados, explicar sacrificios, nos cuesta explicar muchas cosas, pero qué tan difícil es explicar que Jesús murió y resucitó. Eso a un niño lo puede explicar. Claro, todos los detalles son complejas y no entendemos todo, pero como historia lo podemos entender y lo podemos articular bien. Entonces, la historia, el Evangelio en la Biblia es la historia de Jesús. Y se puede contar en muchos detalles o muy por encima. Desde que contenga la resurrección, se puede decir que es una presentación breve, larga, pero completa. Entonces, este anuncio de la historia de Jesús sí conlleva más que simplemente, bueno, aquí les tengo una historia que les quiero contar. Contiene algo, contiene una invitación, contiene un llamado, contiene una orden. ¿Cuál es la respuesta que se espera ante el anuncio del Evangelio? ¿Qué busca anunciar el Evangelio? O sea, la historia de Jesús. ¿Qué busca anunciarle a una persona? Mira, esta es la historia de Jesús. ¿Qué busca? Esperanza. Informar. Cambio. Cambio. ¿Cuál cambio? Seguirle. Seguirle, el discipulado. Entonces ya vemos la conexión entre el Evangelio como el anuncio de la historia de Jesús por el discipulado. No es simplemente, se puede contar historias para muchas razones, por muchas razones. Informar, pero aquí el propósito no es informar. El propósito de anunciar el Evangelio de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, es hacer discípulos. Hacer discípulos, esa es la función, porque sí busca transformar vidas, busca transformar el mundo, busca el reino de Dios, pero la forma directa es que busca que los individuos que escuchen también se conviertan en discípulos. Por eso hay una relación completamente total entre el Evangelio y el discipulado. El Evangelio es el medio por el cual se busca hacer discípulos, generar discípulos.
Pues gran parte de mi vida yo entendía el Evangelio como la idea de que yo soy, la verdad de que yo soy pecador rumbo a la muerte. Jesús murió por mí y por fe en Él puedo ir al cielo. Para mí eso era el Evangelio por una gran parte de mi vida. En la iglesia existe una cultura así de ver así. Se puede llamar aquí estamos hablando mucho de culturas, cultura del reino. En las iglesias hay como una cultura de salvación, pero es una cultura de salvación personal. Está enfocado en que la persona tome una decisión, está enfocado en que dividimos los salvos y los no salvos, los cristianos y los no cristianos, así dividimos la cosa. La Biblia divide la cosa entre los discípulos y los no discípulos, un poco diferente. Pues ojalá fueran los mismos, pero el enfoque central de los apóstoles y del Evangelio de Jesús es enfocar en discípulos, en hacer discípulos. ¿Quiénes son discípulos y quiénes no son discípulos? El Evangelio como tal, presentado bíblicamente, no tiene el fin central o el objetivo central de salvar almas. ¿Dónde están las piedras? Me van a lanzar piedras, me van a lanzar tomates, papas, huevos. El objetivo de la evangelización bíblicamente no es de ganar almas, no es de salvar almas, es de hacer discípulos. Yo creo que a estas alturas sí me creen, porque hemos hablado de esto bastante. Queremos en la iglesia no una cultura de salvación personal, aunque las personas se van a salvar, es una verdad bíblica, pero el enfoque es la cultura del reino, el enfoque es la cultura del evangelio entendido como la historia de Jesús, una cultura del discipulado. Esa es la cultura que queremos que se dé entre nosotros. Entonces, ya pongámoslo aterricémoslo como Jesús lo hizo al final de Mateo. Después de su resurrección, dice Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esta es la misión y la visión de Jesús. Es la misión y la visión de la iglesia. Es la misión y la visión del reino de Dios, de hacer discípulos. Entonces, en la medida que se evangeliza, el objetivo es hacer discípulos. ¿Cuál es ese? Se entiende que la forma de hacer discípulos es anunciando la historia de Jesús. No se puede hacer discípulos si no se comienza anunciando la historia de Jesús. Entonces, el evangelio, la obra de evangelizar es simplemente contar la historia de Jesús, con el objetivo de ahí empezar a hacer discípulos. Y como, la diferencia entre contar una historia y compartir una lista de verdades. Si tenemos una lista de verdades, son verdad, pero por alguna razón la Biblia, yo creo que más del 80% de la Biblia es o historia o reflexión sobre esa historia. Hay muy poquito de la Biblia que es simplemente un conjunto de verdades. Más del 80% es
la historia y reflexión sobre esa historia. El formato que Dios emplea para transmitir sus verdades es por medio de las historias. Por alguna razón los seres humanos reaccionamos de manera más, eso genera un impacto mayor contar una historia que simplemente, bueno, aquí una lista de verdades. Un montón de teoría es muy aburrido, muy cansón, pero cuando uno cuenta una historia interesante, eso impacta. En los medios de comunicación se han dado cuenta de esto. La mejor publicidad, las mejores películas, cuando uno quiere transmitir un mensaje político, cuenta una historia impactante, mucho más que una lista de verdades en las nubes abstractas. Y eso coincide con la forma y la presentación de la Biblia. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es contar la historia de Jesús. ¿Qué hay más fácil que eso? Todos la conocemos y todos lo podemos contar. De cierta manera, en cuanto al evangelismo, no se espera más de nosotros que contar la historia de Jesús. Es lo que los discípulos, los apóstoles estaban haciendo, es lo que la Biblia hace. Y la práctica entonces es, seamos buenos discípulos. Guardemos todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te pido, Señor, que cada vez más podamos tener mayor claridad en cuanto a tu palabra y más claridad en cuanto a todo lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Señor, toda la teología no sirve para nada si no nos lleva a profundizar en quién es Jesús y qué ha hecho Jesús como Rey del reino de Dios. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de haberte conocido, haber conocido a nuestro gran Señor Jesús y de haber sido recibido en tu reino, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser discípulos cada vez más obedientes, más fieles, y que nuestra fidelidad a ti sea un poquito como la fidelidad tuya a nosotros. Gracias, Dios, te damos por todo esto, en tu santo nombre. Amén.